comentando en Primera Edición, el crecimiento exponencial que se da en algunas provincias. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Mendoza con la cantidad de casos? ¿Qué pasa con las medidas? En realidad, algunas que se quieren y otras que no se quieren tomar en cuanto a medidas un poco más restrictivas para bajar la circulación. Vamos a hablar con Sofía Fernández, ella es colega desde allí de Mendoza. Sofía, buen día. Buen día, Sofía, Leo, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo están con la situación, con los casos, con la ayuda que hoy necesitan recibir por esta circulación que se dio en muy poco tiempo, no solo en Mendoza, pero precisamente para preguntarte de Mendoza, pero pasó en otras provincias también? Sí, bueno, efectivamente, la verdad que los mendocinos estuvimos un fin de semana que estábamos con varias dudas con respecto a cómo iba a continuar la situación en la provincia de Mendoza, sobre todo con algunas habilitaciones que se habían otorgado el jueves pasado. El mismo gobernador de la provincia había permitido, por ejemplo, las reuniones familiares en los fines de semana y la liberación de la circulación con la terminación del DNI también para el fin de semana y bueno, esto también trajo algunas dudas al respecto sobre la situación sanitaria, porque los hospitales de la provincia, sobre todo aquellos que son referentes como el Hospital Central de Mendoza, están totalmente colapsados. Inclusive en el día de ayer justamente la médica encargada del área de terapia intensiva dijo que estaba la ocupación al 100%. Sí. Por lo tanto, la situación no es que ha mejorado, pero sí hay un amesetamiento, podríamos decir, porque desde hace un mes aproximadamente los casos en promedio por día varían entre los 500 y los 600 casos positivos de COVID-19. Por supuesto que no es una cifra menor. Sí. Claro, es una cifra alta, pero al menos se ha mantenido y esto es en lo cual se basan las autoridades sanitarias de la provincia para poder continuar con algunas habilitaciones y que de esta manera que la economía de la provincia pueda continuar trabajando, porque de otra manera habría que volver quizás a fases anteriores y esto es lo que al menos el gobierno provincial no quiere. Sofía, ahora teniendo en cuenta que, bueno, reabre lo que es Aeroparque y demás, que es sabido que tanto el porteño como la persona que vive en la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares preferidos es Mendoza, digo. ¿Hay alguna novedad de cómo se van a manejar con el turismo, si van a recibirlo o no? Porque, Mendoza tuvo récord de venta de pasajes acá de Buenos Aires. Claro, porque el turismo interno en la provincia de Mendoza está totalmente habilitado y hay muchas expectativas con respecto a la reapertura de los aeropuertos. Con respecto a la venta de vuelos, la verdad que también ha llamado la atención la cantidad de vuelos que se han comprado como destino la provincia de Mendoza, lo cual es una buena noticia para los referentes del turismo, ¿no? Pero sí hay muchas expectativas, está totalmente habilitado, es algo que el turismo interno con protocolos bastante exigentes en algunos sitios está habilitado, sobre todo lo que tiene que ver con las rutas gastronómicas de bodegas, claro, también en la provincia. Es que es el lugar, es el lugar, si vos me decís, digo, de hecho por varios amigos, o uno también personalmente, el primero que busca para rajar su fin de semana es Mendoza. Por la cercanía, por un montón de cosas más, pero más allá de eso, es bueno que me decimos del turismo interno que hay y bueno, ver cómo se amplía para recibir el grueso de la gente, puede haber mucha gente. Exactamente, porque está habilitado, bueno, van a habilitar el aeropuerto de la provincia de Mendoza y también el del sur de San Rafael, que también es un destino sumamente elegido por los turistas para poder hacer diferentes actividades el sur de la provincia. Por lo tanto, se está abriendo quizás un poco más las expectativas con respecto a cómo va a continuar, teniendo en cuenta, ¿no?, que la situación sanitaria está en alerta todavía, no es que nos tenemos que relajar. Sin embargo, en el último fin de semana con las nuevas habilitaciones que alcanzamos a disfrutar solamente un par de días, hubo mucha circulación de gente y esto también llamó la atención del gobernador de la provincia porque dijo, bueno, vimos que había mucha circulación, es decir, que estas medidas quizás no fueron lo que nosotros esperábamos, pero también era la previa al Día de la Madre y con un feriado que era el del lunes. Entonces, la gente aprovechó, sobre todo que ya sobrevolaba este fantasma de quizás restringir un poco más estas libertades que nos habían otorgado. Ok, ¿y cómo quedó, Sofía? Gustavo Chapur aquí, te saluda, Saldado. ¿Cómo está la situación política, digo, después de la reunión de ayer?
del gobernador radical. A ver, hay una tensión política que ya viene de varios meses, evidentemente, porque Mendoza no es una provincia oficialista, había sido mencionada como posibilidad de que vuelva a fase 1 en el discurso del presidente. Esto enojó a Suárez. Ayer hubo una reunión y hubo un préstamo muy importante de 3.000 millones de pesos para calmar un poco y bajar la tensión política. Ahora, y el gobernador salió con buenas palabras a decir que se han saldado las diferencias. ¿Cómo está hoy la situación ahí? ¿Cómo se vive esto? ¿Si creen que hay un cierto embate de la nación hacia la provincia, ¿no? Por no ser oficialista? Claro, bueno, hubo varios cruces, sobre todo en las redes sociales, en Twitter específicamente, de diferentes referentes, tanto de un lado como del otro, ¿no? Tanto oficialistas como opositores, con respecto a esta interpretación del decreto nacional de Alberto Fernández, con respecto a si volvía Mendoza a fase 1 o no. Desde el gobierno nacional aclararon que nunca tuvo esa pretensión, al menos de que la provincia volviera a esa fase, y que ya no se habla de fase, sino que se habla de aislamiento o de distanciamiento social. Pero lo cierto es que ahora, con esta reunión que hubo en el día de ayer, se puede percibir que al menos las aguas se calmaron, por decirlo de alguna manera, y al menos no se siente esa tensión que sí hubo estos últimos días, con respecto, sobre todo, quiero decir, en las redes sociales, ¿no? Donde dirigentes nacionales también, fueron contra Suárez con respecto a sus dichos, y bueno, también desde aquí algunos se defendieron con respecto a la interpretación de la misma. Pero este fondo... Claro, porque digamos, a ver, hay provincias que están en un estado peor, incluso, por eso llamó la atención, ¿no? Quizá el gobernador lo vivió como cierta estigmatización hacia Mendoza. Digo, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, por poner ejemplos. Hay una situación sanitaria delicada. No sé cómo está hoy la situación sanitaria, me refiero de los hospitales públicos en Mendoza. Se habla de una ocupación de más del 90% de las UTIs. Sí. Es así, ¿no? Sí, totalmente. Es delicado. Esto les contaba al comienzo, que por ejemplo el Hospital Central de Mendoza, que es el referente de la provincia, está en su ocupación en terapia intensiva al 100%. 100%. Es grave, claro. 100%. Y el resto de los hospitales, bueno, ronda el 90%, es decir que está crítica la situación sanitaria, pero también la situación económica también es crítica. Entonces, bueno, entiendo que las autoridades intentan compensar, ¿no?, esta situación, pero hay una realidad: los contagios no bajan en la provincia de Mendoza, hay un amesetamiento, pero no baja el número de contagiados. Hay un promedio, como les decía, entre 500 y 600 casos por día. Sí. Pero en cuanto a lo político, al menos se siente que hoy, estamos hablando hoy miércoles, hay una calma con respecto a todo lo sucedido el fin de semana, que fue bastante agitado, por cierto. Sofía, te vamos a seguir, por supuesto, contactando porque nos preocupa este crecimiento, la ocupación al 100% que nombrabas recién de algunos hospitales allí en Mendoza, así que vamos a seguir dialogando en Primera Edición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre. Por favor, a cuidarse.